El motor estaba al máximo y la aeronave alcanzó los 30 metros sobre el suelo. Y entonces ya no subimos más. Supe enseguida que era probable que muriera. Debajo de mí vi un avión que se había estrellado. Entonces lo supe. No estoy en mi cuerpo. Allí está mi cuerpo, y yo estoy aquí. Siempre me han fascinado las experiencias cercanas a la muerte, y por cercano a la muerte no me refiero a casi ser arrollado por un auto. Hablo de estar muerto, sin latidos, incluso sin actividad cerebral, y hablo de 30 minutos, 90 minutos. Al inicio era muy escéptico con esto, pero les aseguro que tras estudiar miles de estas experiencias, cambié de opinión. Los colores eran más intensos de lo que nunca pude imaginar. Vi muchos colores que ni siquiera sabía que existían. 3000 tonos de rojo y pude verlos todos. Los ciegos, que tienen experiencias cercanas a la muerte, vuelven diciendo lo mismo. ¿Cómo podrían hacerlo? Una sensación de paz que apareció justo a mi lado. Una energía que era puro amor. Mucho más real de lo que siento ahora u otro momento de mi vida. Los científicos calculan que debe haber al menos 5 dimensiones para que sus descubrimientos tengan sentido. ¿Es una locura imaginar lo que hay después de la vida? ¿Cómo están? Dios los bendiga en esta mañana, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este precioso día. Bendiciones para cada uno de ustedes valientes que se atrevieron a venir, ¿verdad?, a la iglesia. Sé que por ahí todavía hay algo de temor en el corazón de las personas, ¿verdad? Esto que nos sorprendió a todos, ¿verdad? Esta pandemia que hasta el día de hoy algunos no pueden quitarse ese temorcito, ¿verdad? Pero bueno, pues no es para más, ¿verdad? Tantas cosas que están sucediendo, tenemos que tomar todas las precauciones. Los felicito a cada uno de ustedes por estar usando sus mascarillas y sus guantes. Dios los bendiga. Dense un aplauso a ustedes valientes que han venido el día de hoy a la casa del Señor. Bendiciones para todos ustedes. Y también con otro aplauso quiero que le demos la bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook y las redes sociales. Bienvenidos a todos ustedes que están en casita. Bienvenidos a todos ustedes. Estamos continuando con la serie ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la vida? Esta serie impresionante que nos tiene a todos, ¿verdad?, atónitos, escuchando toda esta serie de testimonios de personas que murieron clínicamente, ¿verdad?, que murieron clínicamente y que Dios les dio la oportunidad de volver a la vida, a esta vida real que usted y yo vivimos, y llegaron contándonos estas impresionantes historias, ¿verdad? Llegaron contándonos acerca de lo que vieron cuando estuvieron de aquel lado. La mayoría de las personas vieron a Jesús, vieron esa luz hermosa, así como lo vieron ahorita este video, vieron esos colores brillantes. Dice un señor aquí que estaba hablando, ¿verdad? Yo vi 3000 tonos del color rojo y los vi todos y cada uno de ellos. Hemos estado hablando por todas estas semanas en los programas que también tenemos los viernes. Sintonícenos los viernes, tenemos ese programa también, ¿verdad? A las 7:15, 7:30 de la noche por Facebook. Pero bueno, hemos estado hablando mucho acerca de todas estas experiencias referente a las personas que fueron al cielo y que regresaron para contárnoslo. Pero no hemos tocado el tema de aquellas personas que también cruzaron esa línea, pero no fueron al cielo, sino que tuvieron experiencias infernales. Así es, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar del infierno. ¿Existe el infierno? Es que hay tantas citas en la Biblia que hablan y se refieren directamente acerca del infierno, que sería un pecado para nosotros escoger en la Biblia lo que queremos decir y lo que no. Sería un pecado para nosotros solamente elegir las cosas buenas y las cosas que no se ven muy bien, como que ocultarlas. Sería un error para nosotros los cristianos no hablar del infierno. El infierno es una realidad y al día de hoy vamos a hablar de todas estas experiencias citadas en estas investigaciones que acabamos de ver en esta nueva etapa, en esta nueva serie que tenemos que hay después de la vida. Pero ahora, en vez de hablar de todas estas experiencias que nos han relatado ya en los días pasados acerca de las personas que fueron al cielo, vamos a hablar de las personas que tuvieron experiencias infernales.
Y antes de empezar con esto, quiero platicarles acerca de una experiencia que yo tuve, una experiencia personal. De hecho, yo le he hablado a varios de mis hermanos acerca de esta experiencia en el pasado, incluso a mi pastor, pero me dio pena contarle a mi pastor completamente mi visión por temorcillo que dijera, caray, hermano, como que esa no fue una visión del cielo, ¿verdad? Definitivamente la visión que yo tuve o el sueño que yo haya tenido fue una experiencia infernal, definitivamente. Después de haber leído todo lo que estas personas vivieron cuando cruzaron al otro lado y no fueron recibidos tan gratamente, me di cuenta que la visión que yo había vivido en aquellos días no fueron realmente agradables. Realmente tuve esas experiencias y no voy a entrar mucho en esos detalles, pero voy a hablarles un poquito solamente para que vayamos entrando en el tema. Hace mucho tiempo, hace muchos años antes de que yo fuese cristiano, estaba yo en mi casa, como siempre. Yo llevaba una vida, muchos de ustedes conocen mi testimonio, yo llevaba una vida completamente desordenada y continuamente vivía cometiendo errores y pecados horribles y espantosos. Bueno, yo creo que ustedes también por ahí tienen algo que contar, ¿no es así? Bueno, pues esa noche, después de haberme portado mal, yo con mi esposa y todo eso, me fui a dormir. Yo recuerdo que yo vi a mi esposa exactamente cómo ella estaba vestida. Yo me recuerdo cómo ella se durmió. Ella sabe esta historia porque ella lo conoce. De hecho, ella me dijo, tienes que hablar de esto. Yo recuerdo que yo la vi cómo se acostó enojada conmigo y todo. Yo también me acosté orgulloso, ya saben, pretencioso. Y recuerdo que me acosté a dormir y en ese entonces les he platicado también que yo era una persona muy insegura. Y guardaba siempre un bate de béisbol, incluso tuve un arma de fuego debajo de mi cama. Todo el tiempo tenía ese temor de que alguien llegara y nos hiciera daño en la casa. Bueno, al poco rato de cerrar mis ojos, yo no sé, como dice el apóstol Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si dormido no lo sé, yo recuerdo que solamente cerré mis ojos y escuché ruidos que estaban abriendo la puerta de mi casa. Estaban abriendo la puerta de mi casa y yo pensé, están metiéndose a robar. Así es que pensé, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sé, antes de que entren voy a tomar mi bate. Así es que me senté en la cama para planear qué es lo que iba a hacer y dije, tengo que decirle a mi esposa acerca de esto. Tengo que avisarle porque si alguien está entrando a robar y yo voy a hacer algo al respecto, ella tiene que estar alerta. Así es que cuando me senté en el borde de mi cama, volteé y toqué a mi esposa para decirle, hey, despierta porque alguien está entrando a la casa. Cuando volteé a verla, porque sentí que no me estaba respondiendo, ahí vi mi cuerpo que estaba acostado en la misma posición en que me dormí. Yo me sorprendí, abrí mis ojos y volteé a verla a ella y realmente me sorprendí porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Fue un momento de locura porque no sabía realmente qué hacer. Había detalles extraños aquí porque al contrario de lo que dice esta persona que él vio esos colores brillantes, yo no los vi. Yo todos los colores que vi fueron colores oscuros. Los sonidos eran sonidos agudos y la sensación que yo tenía era una sensación súper estremecedora, una sensación espeluznante y un dolor por dentro de mi cuerpo, algo que realmente no se le desea a nadie. Era como un tipo de tormento dentro de mí. Yo cuando me vi ahí no sabía qué hacer. Bueno, yo recordaba una oración. Yo recordaba que cuando era niño alguien me había enseñado a orar. Lo que hice fue hacer eso, orar y orar y orar. Cuando abrí mis ojos, desperté nuevamente en mi cuerpo. No sé qué fue. No sé si partí de esta vida a la otra, no tengo registros de que haya muerto yo aquel día. Por eso es que pensé, lo mencionaré, no lo mencionaré. Pero después de haber escuchado el testimonio de todas estas personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte en el lado infernal, me di cuenta de lo que yo había vivido, hermanos. Entonces, esto es una realidad. Y antes de que ustedes me juzguen loco, déjenme decirles que en un estudio donde participaron más de 1,369 personas, que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, 1,369 personas. El 23% de estas personas reportó que tuvo experiencias infernales. El 23%. Y estamos hablando de un estudio de 1,369 personas. ¿Qué será del mundo entero? ¿Qué será si todos fuésemos encuestados? ¿Cuántos casos habría entonces en realidad? Hay muchas personas, quizás dentro de esta congregación, que tuvieron una experiencia cercana a la muerte, pero una experiencia infernal. Una experiencia que quizás en vez de haber ido al cielo, visitaron el infierno. Es posible que Dios le haya dado la oportunidad de tomar una probadita de lo que tenía usted como destino si no conocía o no aceptaba a Jesús como su Señor y Salvador. En este estudio participaron 1,369 personas, como les digo, y el 23% respondió que habían tenido esa experiencia infernal. Un profesor de la Universidad de Northern Kentucky, un profesor llamado Howard, nos cuenta que en una ocasión llevó a sus estudiantes a una expedición a un museo en París. Dice que cuando estaba ahí, una úlcera perforó uno de sus órganos y se fue de emergencias al hospital. Cuando estuvo en cuidados intensivos, él dice que tuvo esta
esta visión, por decirlo así. Cuando él estuvo en cuidados intensivos, dice que él se encontró de repente en un pasillo donde algunas personas que parecían enfermeros o enfermeras lo comenzaron a guiar hacia el lugar donde debería estar. Parecía que estas personas tenían buenas intenciones para ayudarlo. Esta persona nos cuenta que primero lo llevaron para guiarlo hacia el lugar donde él debería de ir. De pronto comenzaron a tornarse violentas. Comenzaron rasguños, patadas, golpes. Dice que de pronto empezaron incluso las mordidas. Algo realmente dice que es un dolor espantoso. Un tormento espantoso de sentir cómo todas estas personas lo maltrataban drásticamente, horriblemente, y lo llevaban a un lugar oscuro, un lugar donde no había luz. Dice que dentro de él escuchó una voz que él piensa que fue la misma voz de él. Una voz que le decía, seguramente era su alma, clama a Dios. Este hombre era un ateo, no creía en absolutamente nada de lo que tuviera que ver con Dios. Él era un hombre incrédulo. Así es que él dijo, toda mi vida fui un incrédulo, ni siquiera sé cómo clamar a Dios. Él cuenta en este libro que usted puede obtener ahí atrás al momento que se vaya, puede pedir que se lo regalen. Ahí están todas esas experiencias. Él cuenta que él dijo, ¿cómo clamo a Dios si ni siquiera lo conozco, ni siquiera creo en Él? Y esa voz le seguía repitiendo, clama a Dios, clama a Dios. Así es que este hombre se acordó de una oración de cuando niño, y lo único que hizo fue repetir esa oración. Inmediatamente una luz apareció y Cristo lo ayudó. Le dijo, tienes que volver. A partir de ahí, ¿qué creen que pasó? Realmente su vida cambió. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido esas experiencias y no lo hemos contado? ¿No es impresionante, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de conocer un poquito de lo que hay de aquel lado? Que Dios nos da la oportunidad de conocer un poquito de lo que nos espera si no iniciamos un cambio el día de hoy. Así como yo tuve esa experiencia, hay muchas personas alrededor del mundo. Cuando a mí me sucedió esto, pensé que realmente me estaba volviendo loco. Cuando entré a Google para investigar si había alguien más que le había pasado algo como lo que me pasó a mí, había miles de casos de personas que les sucedió algo como lo que me sucedió a mí. Hermanos, estos y miles de testimonios registrados que prueban la existencia del infierno, también hay miles de testimonios registrados en la Escritura, mis hermanos. Así como escuchamos todos estos relatos de estas personas y podemos ver a través de este libro y demás investigaciones un montón de casos registrados de no personas comunes, sino estamos hablando de personas conocedoras de la medicina. Hablamos de personas que tienen conocimiento acerca de la medicina, personas que vivieron esto personalmente, en carne propia. Cuando tenemos todos estos casos registrados, ¿habrá alguna duda de que existe vida después de esta vida? ¿Habrá alguna duda de que existe vida después de la muerte? Por si fuese poco, hermanos, la Biblia registra en muchas partes, en muchos versículos, la existencia y la relación del infierno. Si alguno de ustedes quisiese verme al terminar del servicio, yo pudiese darles a ustedes todas las citas, y quizás no termine de darle todas las citas, en que Dios habla y se refiere acerca del infierno, rapidito. Segunda Tesalonicenses 1, 8 al 10, Mateo 7, 23, Mateo 25, 32, Apocalipsis 21, 8, Mateo 25, 41 y 46, Juan 3, 36, Deuteronomio 32, 22, Sofonías 1, 18, Mateo 3, 7, Romanos 2, 5, Primera Tesalonicenses 1, 10, Apocalipsis 19, 15 al 16, Mateo 18, 29, Apocalipsis 14, 11, Apocalipsis 10, Salmo 55, 23, Segunda de Pedro 1, 10, Gálatas 6, 8, Deuteronomio 7, 10, Salmo 88, 11, Juan 17, 12, Romanos 9, 22, Filipenses. Hermanos, no acabo de hablar acerca ni de decirles todos los versículos que existen en la Biblia que se refieren directamente a la existencia del infierno. Dios nos advirtió, por supuesto que sí. Nosotros no somos ignorantes de esto, tenemos que hablar del infierno. Seríamos, como les digo, pecadores si elegimos de qué hablar y qué no hablar acerca de la Biblia. Como dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que hablar todo lo referente acerca del infierno, mis hermanos. Vamos a hablar acerca de una cita bíblica en la que Jesús abrió el telón y nos mostró a nosotros la existencia del infierno en una historia verdadera. Está en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Otra vez, Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Voy a relatarles esta historia, mis hermanos, acerca de la existencia del infierno, relatado por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel,
Lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Hermanos, a través de esta historia podemos ver muchos puntos doctrinales, muchos puntos importantes para poder tomar en cuenta acerca de la existencia del infierno. Escuchen la historia que Jesús nos relató de sus propios labios. Cuando el Señor nos cuenta esta historia, habla de un hombre rico que todos los días se hacía con esplendidez banquetes. ¿Es eso pecado? Por supuesto que no. ¿Es pecado ser rico? Por supuesto que no. ¿Qué llevó a este hombre al infierno? La Biblia nos relata detalles precisos de por qué esta persona visitó el infierno. Dice que había un hombre llamado Lázaro, un mendigo, que estaba echado a la puerta de la casa de este rico. Y esta puerta estaba abierta, y todos los días este pobre hombre veía cómo caían las migajas de las mesas del rico. Dice la Biblia también que el rico conoció a Lázaro en el infierno, de modo que el rico se había dado cuenta que Lázaro estuvo ahí muriéndose de hambre todos los días. Él se dio cuenta que Lázaro estaba ahí muriendo todos los días. Él veía a Lázaro cuando los perros lamían su cuerpo y no hizo nada para ayudarlo. Era un hombre rico y estaba viendo a Lázaro todos los días echado en la puerta de su casa, hambriento, queriéndose saciar con las migajas que caían de su mesa, y este hombre nunca hizo algo para remediarlo. Ese fue quizás el pecado. Era un hombre que no tenía valor moral, un hombre que no tenía amor propio ni por los demás. Era un hombre que no tenía al Señor en su corazón. Es por eso que él visitó el infierno. Qué tan importante es saber, mis hermanos, qué tan importante es saber que todo lo que hacemos en esta vida nos será contado. Recuerden este ejemplo y tráiganlo a su vida diaria. Nosotros tenemos todos los días un gran banquete en nuestros labios. Todos los días tenemos algo para saborear. Todos los días tenemos alimento sólido que nos ha dado el Señor del cielo. Vemos allá afuera también gente muriendo de hambre. Vemos gente allá afuera muriendo espiritualmente porque no tienen la palabra de Dios. Deberíamos nosotros abrir la boca para compartir ese pan que nos ha sido dado del cielo, hermanos. Recuérdenlo, no debemos ser ajenos al dolor, no debemos ser ignorantes al dolor ajeno. Cuando una persona está perdiéndose, tome en cuenta la existencia del infierno, porque nosotros vamos a dar cuenta cuando estemos allá frente al Señor. Sin duda alguna, esta persona visitó el infierno porque no tuvo el amor para poder rescatar a Lázaro. Fíjense las cosas tan importantes que dice esta palabra. Dice que él le dijo: manda a Lázaro para que moje su dedo en agua y refresque la punta de mi lengua. Incluso ahí en el infierno, este hombre no se acordó de Dios. Este hombre quería que Lázaro, aquel hombre del que él no tuvo piedad, fuese y mojase la punta de su dedo en agua y refrescare su lengua. Encima de eso dice: envía a Lázaro a que le diga a mis hermanos que existe el infierno. Hay algo muy importante que debemos rescatar de aquí. Después de todo esto, debemos mencionar algo. Lo que dijo Abraham cuando le habló a este rico acerca de lo que él se refería, acerca de enviar ayuda a sus hermanos. Le dijo: tus hermanos en vida tienen a Moisés y a los profetas. De esta manera le decía: tus hermanos en vida tienen la palabra de Dios. A esa es la que deben escuchar. Esa misma voz sigue retumbando el día de hoy en nuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios viva a nuestro alcance. Tenemos a nuestro alcance a Jesús, relatado en cada uno de estos versículos vivos que Dios nos regaló en las Sagradas Escrituras. Tenemos esa oportunidad. Si no escuchamos hoy la voz de Dios a través de los siervos que predican, si no escuchamos hoy la voz de Dios a través de la Biblia escrita en su santa palabra,
¿Cómo tendremos la oportunidad de heredar un lugar allá en el cielo? El padre Abraham sabía lo que decía. Le dijo, ni aunque se fuese alguien de aquí, de entre los muertos, ellos no se convencerían, porque al que tienen que escuchar no es a un testigo que venga de aquí, del infierno. Al que tienen que escuchar es a Cristo Jesús. Esto es lo que decía el padre Abraham. Hermanos, esto es lo que hoy debemos hacer nosotros. Debemos escuchar la voz de Jesús a través de su palabra y debemos relatar y hablar de esa buena nueva a las personas que están necesitadas allá afuera. No sea que corramos la misma suerte que corrió este rico cuando no ayudó a este mendigo llamado Lázaro. Hermanos míos, amigos míos, así es, amigo, que nos escuchas. Amigos que nos escuchan en Facebook. El infierno es real. Y es muy importante que sepas que mientras estemos vivos, tenemos una elección sobre el paradero de nuestras almas. Hoy tú y yo estamos viviendo en un lugar neutral. Estamos viviendo entre el cielo y el infierno. Aún el árbol del bien y el mal, aún la elección está en medio de nosotros. Así como en el jardín del Edén, aún hoy en día sigue estando la misma elección frente a nosotros. Ninguno de nosotros podemos culpar a Dios acerca de las cosas que nos suceden. Ninguno de nosotros podemos culpar al diablo acerca de las cosas que nos suceden, porque el diablo no obliga absolutamente a nadie a pecar. El diablo solamente monta el escenario, nosotros decidimos actuar en esa escena. Así es que, hermanos míos, recuerden esto. Antes de que pienses que Dios es cruel, hablemos de esto también. Antes de que pienses que Dios es cruel por crear este terrible lugar como lo es el infierno, déjenme decirle que Dios nunca creó el infierno para ti y para mí. Jamás fue su intención, mis hermanos. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, dice de esta manera: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como ustedes pueden ver, la Biblia nos dice directamente, ni siquiera nos lo deja saber en una idea, nos lo dice directamente. Dios nunca creó el infierno para usted y para mí. Esa es una elección que nosotros tomamos todos los días. El infierno fue creado para alguien. La Biblia dice que fue preparado para Satanás y para sus ángeles que él logró engañar. Así es que quitémonos de la idea que Dios es un Dios cruel. Dios es un Dios amoroso. Debemos de leer toda la Biblia en su contexto, porque así como hay citas confusas, hay citas que aclaran esas citas confusas. Nunca fue la idea de Dios crear el infierno para usted y para mí. La palabra de Dios dice, mis hermanos, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. No es la voluntad de mi Padre que ninguno de estos pequeñitos perezca. Todos los días Dios nos muestra su misericordia. Mientras usted y yo respiramos, tenemos la misma oportunidad diariamente, mientras usted y yo abrimos los ojos cada mañana, de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El libro de Juan 3:16 nos habla de este amor del que les hablo. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a la humanidad, a usted y a mí, que entregó la vida de su único hijo para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La Biblia es bien clara. Debemos de leer el contexto principal antes de poder decir alguna interpretación errónea acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Es verdad, Dios creó el infierno, pero no fue para usted ni para mí. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién de nosotros sería capaz de dar la vida de uno de sus hijos por un perdido como usted y como yo? ¿Acaso alguno de nosotros sería capaz de ofrecer la vida de uno de sus hijos? Claro que no. Ninguno de nosotros seríamos capaces. ¿Cuánto nos amó Dios? ¿Cuánto nos ha amado el Señor para haber entregado la vida de su único hijo y morir en esa cruz por usted y por mí? ¿Cuánto Dios nos ama, hermanos míos? ¿Cuánto Dios nos ama? Cuando Jesús murió en la cruz, Él quitó, hermanos míos, toda barrera entre Él y nosotros. Muchos de nosotros pensamos que existen obstáculos. Muchos de nosotros pensamos que hay obstáculos que se tienen que remover para que nosotros tengamos contacto con Jesús. Déjeme decirle, hermano, que cuando el Señor murió en la cruz, déjame decirte, amigo mío, que nos ves por Facebook, cuando Jesús murió en la cruz, toda barrera fue quitada y hoy en día por medio de Él tenemos acceso directo. El libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que nos había en contra nosotros, que nos era contraria, quitando del medio y clavándola en la cruz. Hermanos míos, la Biblia dice que toda barrera fue quitada, toda barrera. Cada uno de nosotros tiene acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso maravilloso que usted y yo tengamos la misma posibilidad que tiene un pastor, que tiene un apóstol, llámese quien sea, cualquier servidor eclesiástico? Tenemos la misma posibilidad. Incluso, voy a decirles claramente porque la Biblia me ampara, tenemos la misma posibilidad de estar frente a Dios como lo está Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, Dios nos hizo aceptos para tener acceso al Padre directamente. Hermano mío, no hay barrera. ¿Sabes cuál es la única barrera que hoy tenemos para poder tener acceso directo a Jesús? Solamente nuestro orgullo y nuestra inseguridad. Eso es todo. Solamente nuestro orgullo y nuestra inseguridad nos aparta de Cristo Jesús. Hermano mío, tú que nos escuchas, si hoy escuchas la voz de Jesús, si hoy escuchas, no endurezcas tu corazón. Usted quizás se pregunte, ¿acaso existen personas que amen más la oscuridad que la luz? Ustedes podrían preguntarse, ¿acaso existen personas que amen más la oscuridad que la luz? Sí, hermanos. En realidad todos pasamos por esa etapa. En realidad todos pasamos por esa situación. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tratar de hablarle a alguien de Jesús. Yo he tenido muchas oportunidades y en muchas veces he sido rechazado. Muchas veces medité acerca de esta situación. Recuerdo que en las anteriores campañas visitábamos los lugares aquí, los departamentos de atrás y de algunas partes. No niego que algunas casas nos abrían a su puerta. No niego que algunas casas nos dedicaron 1 minuto, 2 minutos de su atención. Pero la mayoría de las personas ni siquiera quería vernos. Algunos incluso nos veían con rabia. Algunos incluso nos azotaban las puertas. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es esto lo que hacíamos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que la gente no quiere saber de Dios? ¿Por qué se odia tanto al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué solamente el cristianismo es atacado? ¿Alguna vez ustedes han visto cómo este tipo de grupos que se levantan en contra de exigiendo leyes en televisión? Ustedes saben a quiénes me refiero. Estos grupos que se han levantado exigiendo derechos y levantando y haciendo que los políticos opten por dar leyes a estas personas. ¿No se han dado cuenta que todo este tipo de grupos a la única fe que atacan es al cristianismo? ¿No se han dado cuenta cómo al único que ridiculizan es a Jesús nuestro Señor? ¿Por qué no levantan a un Buda para ridiculizarlo? ¿Por qué no hablan ellos de la religión del Islam? ¿Por qué solamente hablan del cristianismo? ¿Por qué no atacan otro tipo de religión allá en el Oriente? ¿Por qué no atacan otra, por decirlo así, otro Dios? ¿Por qué solamente al nuestro? Porque Satanás sabe quién es el verdadero Dios. Porque Satanás sabe quién es el único que puede llevarte y abrirte la puerta al cielo. Por eso es que solamente el cristianismo es atacado tan de horrible manera. Por eso es que nadie quiere abrirle la puerta al Señor. Todo mundo puede abrirte la puerta. Escucha, hermano, si tú llegas a tocar una puerta ofreciendo algún producto, te aseguro que la persona escuchará. Si tú llegas a un lugar diciendo, traigo algo para usted gratis, te aseguro que la persona va a abrir la puerta. Si usted va a hablar de algún tipo de negocio, como estos negocios, y ahí va a decir una marca, perdón, pues este tipo de negocios de multinivel, que no tienen nada que ver, pero le aseguro que las personas pondrían más atención para abrir la puerta a alguna de este tipo de personas, a una persona que trae el tesoro vivo del cielo, a una persona que viene a darle una palabra de Dios. Muchas veces las puertas fueron azotadas en nuestra cara. Muchas veces allá afuera tuvimos problemas. Una vez tuvimos mi esposa y yo acá en una tienda aquí hispana aquí abajo, hablando de las personas del Señor. Tuvimos mucha oposición. ¿Por qué les molesta tanto? ¿Por qué les molesta tanto que hablemos de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué se levanta Satanás? ¿Por qué se levanta Satanás? ¿Por qué la gente no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no quiere escuchar? Déjenme decirles y contestarles esa pregunta a través de la Biblia. Juan 3:19 al 21 dice así: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. La gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. Esta es la respuesta. Las personas no quieren ser expuestas. Las personas no quieren saber nada acerca de Dios, porque ellos mismos están en pecado. Nosotros hacíamos lo mismo.
Yo recuerdo cuando yo mismo le decía a mi familia, no hagan ruido, ya llegaron los hermanos. Ya llegaron los aleluyos. ¿O no? Los testigos. Ya todo que si tocan tu puerta dices es un testigo. ¿Verdad? Y en realidad todos somos testigos del Señor. Él dijo que íbamos a testificar acerca de Él. Las personas no quieren acercarse a Dios porque aman más a la oscuridad. Haga una prueba. Haga una prueba con su grupo de amigos. Haga usted una prueba. Yo lo hice un día. Hable de un punto neutral. Los varones hablen de fútbol. Las mujeres hablen de las uñas, del pelo. Y verán cómo se junta la bolita de compañeras ahí. Háganos su trabajo. En medio de la conversación, cuando más tenga captada la atención de todos ellos, hable de las ofertas de Macy's y todo eso. Dígales, ya abrieron las tiendas. ¿Quién fue a las tiendas ayer? Ya abrieron las tiendas, andan todos como vueltos locos ahí. Los hombres comprando cosas de mujeres y las mujeres comprando cosas de hombres. Un desastre ahí, pero bueno, ese no es el tema. Hablen de eso con sus amigos, a fin de que hagan este experimento. Cuando se forme un gran grupo, porque se va a formar, comience a tornar la charla bíblica, comience a introducir cosas de Dios y verá como uno a uno lo abandonan y lo dejan ahí. No les interesa. Como no nos interesó a nosotros también, en algún momento, cuando no conocíamos del Señor. Las personas no quieren ser expuestas. Los ladrones, cuando entran a robar a una casa, no lo hacen a las 12 del mediodía, con la cara al descubierto, tocando la puerta. Señora, vengo a robar. Lo hacen en la oscuridad. Lo hacen en los momentos cuando saben que usted está más profundamente dormido. Algunos de ellos incluso usan cubrebocas, no se crean. Usan máscaras para que no los vean. No quieren ser descubiertos. Amigo mío, cuando uno de ellos es sacado a la luz, lo que quiere es correr, porque sus obras son expuestas. Nosotros tenemos el poder con esta luz, con la palabra de Dios, de traer a cualquiera que esté en la oscuridad a la luz de la vida que es Cristo Jesús. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amigos míos, los que rechazan a Jesús lo hacen de su propia voluntad, porque aman más hacer lo malo. Esta es una decisión que cada uno de nosotros tomaremos algún día, y estamos tomando el día de hoy. Ir al infierno es una decisión que tomamos nosotros mismos, no es un lugar a donde Dios nos envíe. Vamos a ver este video y regresamos. En 1997 mi esposa y yo nos conocimos en rehabilitación. Le digo a todos que yo era malo, ella era mala y juntos fuimos peor. Cuando acabamos la rehabilitación, volvimos a lo mismo. Y en algún momento tuve una sobredosis. Llegó una ambulancia por mí y todo lo que recuerdo es que me subieron a la parte trasera. Y escuché una voz que dijo, ríndete, ahora no te queda nada más que morir. Y cuando lo acepté, de pronto me encontré estando sobrio y comencé a recorrer un túnel oscuro, en caída libre. Se sentía como ser lanzado al espacio exterior. Fue cuando pensé, estoy muerto, y mientras avanzaba, lo siguiente que me vino a la cabeza fue, Dios mío, morí y voy al infierno. Pensé en todas las excusas de por qué no lo merecía, y parecía ir más rápido y rápido. Cuando noté que no había nada que hacer para regresar, llegué a un grado de desesperación donde pedí por el Señor. Y de pronto el Espíritu del Señor descendió y sentí la presencia de Dios. Había una sensación de paz que estaba junto a mí. Fue como si interrumpiera el proceso de mi caída al infierno. Éramos Dios y yo conversando. Él dijo, Paul, ¿qué has hecho con la vida que te di? Y yo pensé, ¿cuál es la respuesta correcta? Y estando ahí, Dios y yo analizamos mi vida. Mi vida pasó frente a mí tan grande como el cielo, y todo lo que hice en secreto, en público, bueno o malo, se proyectaba frente a mí. Fue en ese momento que descubrí que no tenía relación con Dios, que yo era un pecador. Dije, Dios, no quiero volver. De hecho, si quieres enviarme al infierno, está bien.
pero no quiero que nadie venga aquí. Este lugar no es para la gente. Si mi vida sirve de sacrificio para que nadie venga, entonces déjame volver y decirle al mundo, es todo. Fue hasta que tomé la decisión que Dios me dio otra oportunidad. Déjame volver. ¡Pum! Desperté y estaba en el hospital con suero. Dije, a partir de ahora voy a servirle. ¿Conocen a este pastor? Lo conocemos algunos de aquí, ¿verdad? Lo que él está diciendo es algo que nos impresiona. Lo que me impresiona mucho es lo que él le dijo al Señor. Si me vas a enviar al infierno, está bien, pero que mi vida sirva de sacrificio para que nadie venga aquí. Si decides darme otra oportunidad y yo regreso allá, voy a decirle a la gente, voy a decirle al mundo entero que este lugar existe para que no vengan. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Es bueno hablar del amor de Dios. Es bueno decirle a la gente que Dios tiene un preparado lo hermoso para nosotros. Pero también es bueno decirle a la gente, en especial a la gente que no conoce a Cristo Jesús, que hay un lugar también allá, que es el infierno. Que el infierno es real, que el infierno existe. Y todos estos testimonios que Dios nos ha regalado son para que nosotros estemos convencidos y que veamos la magnitud del problema. Es un problema real. Cada uno de nuestras vidas, nuestros segundos que respiramos aquí en la tierra, cuentan. Hoy en día, en este momento, muchos están yendo al infierno. Muchos están muriendo sin conocer al Señor. Y nosotros tenemos la obligación de predicar las buenas nuevas, porque ese fue el mandato que Dios nos dejó a través de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Esto no es un tema muy fuerte para que estemos asustados, ¿no es así? A lo mejor un poquito precavidos, ¿no es así? Es lo único que podemos hacer. El libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice esta palabra: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos ha declarado justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, así es, como lo dice la Biblia, ninguno de nosotros somos suficientemente buenos para alcanzar la vida eterna por nuestros propios esfuerzos. Ninguno de nosotros. Pero alcanzamos la bondad de Dios a través de Jesús. A través del sacrificio de Cristo Jesús. Es que nosotros alcanzamos la vida eterna. Los que creemos en el sacrificio de Jesús por la humanidad, somos declarados justos, dice esa palabra, ante los ojos de Dios. ¿Es esto lo difícil de creer para muchos? Es muy difícil. Escuchen, amados hermanos, amigos míos. Hace muchos años Dios me tomó del fondo de un bote de basura. Y yo lo digo así porque yo recuerdo la vida que yo llevaba. Yo tengo que decirles esto, ¿verdad? Quizás, no sé qué están pasando ustedes, en qué situación vinieron los pies de Cristo. Pero definitivamente, solamente el amor de Cristo es capaz de recoger a alguien del fondo de la basura y de limpiarlo con caricias y de lavarlo con esa bendita sangre y ponerlo en un lugar que no merece. Solamente la gracia de Dios. ¿Quién iba a decir que este loco desquiciado, que en algún momento fue, Dios lo iba a poner en un lugar tan privilegiado de estar aquí frente al pueblo de Dios predicando su santa palabra? ¿Quién lo iba a decir? Cada uno de nosotros tiene ese privilegio por medio de Cristo Jesús. No hice absolutamente nada en mi vida pasada, nada que me hiciera merecer este puesto, este lugar tan privilegiado que Dios nos ha dado para hablar de sus santas buenas nuevas. No hice nada. Ninguno de nosotros ha sido lo suficientemente bueno. Hermanos míos, necesitamos solamente reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. Creer que Jesús murió aquel día por usted y por mí. Creer que Jesús resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, abogando por usted y por mí. Amén. Amén. La gloria para nuestro Dios. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, como les dije hace rato.
Dios no quiere que nadie se pierda. Jesús lo dijo. No es la voluntad de mi Padre que ninguno de estos pequeñitos se pierda. No lo es. Sin embargo, cada quien toma su propia elección. Dios ha hecho un camino por medio de Jesús para que nosotros entremos por Él. Amigo mío que nos escuchas, hay dos caminos. Y estos dos caminos hablan de la justicia de Dios. Pues si solo hubiese Dios creado un solo camino, ¿tendríamos un Dios justo? Esta es una de las cosas, de los temas, ya para ir terminando. Este es uno de los temas que quisiera yo tocar. Porque ¿cuántas veces los cristianos no hemos escuchado las mismas palabras? Si Dios fuese Dios, o si Dios fuese tan bueno, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué abusaron de mí? ¿Por qué cuando era chico me golpeaban? ¿Por qué sufrí bullying? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi esposa? Culpamos a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no lo evita? Lo que pasa, hermanos míos, para responder a esta pregunta que muchas personas tienen, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay virus? Para responder a todas estas cuestiones que la gente tiene acerca de Dios, y definitivamente, primeramente, no conocen al Señor, no conocen a Dios, no conocen sus atributos, porque uno de los atributos más importantes del Señor es su justicia. Él es un Dios justo, un Dios justo. Un Dios justo que no se atrevería a obligarte a ti a hacer solamente lo que Él desea. Un Dios justo que no se atrevería nunca jamás a hacer su voluntad forzándote. La justicia de Dios solamente se refleja el día que dijo: de todo árbol del huerto podéis comer. Ahí en medio hay un árbol malo si comes de él. Ahí en medio hay un árbol que si comes de ese fruto vas a morir. Algunos dirían: ¿por qué puso ese árbol y por qué lo puso en medio? Porque Dios es justo. Porque Dios no pudo haberte obligado a hacer algo que tú no quieres hacer. Hasta el día de hoy la humanidad entera tiene la elección de elegir entre el bien y el mal. Hasta el día de hoy, todos los días, usted tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de Satanás. Hasta el día de hoy, el mismo árbol está parado enfrente de nosotros diariamente. Hasta el día de hoy. Tenemos esa elección porque Dios es justo. Porque Dios no quiso obligarte a amarlo. Él te da la elección de amarlo a Él por tu propia voluntad. Así es que si hay tanta maldad en el mundo, es porque el hombre ha elegido ser malo. Porque no somos robots. Porque Dios nos dio esa elección. Porque Dios fue tan hermoso que cuando nos creó le dijo a Jesús y al Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Que tenga libre decisión. Que cuando venga a mi lado, venga por amor. No nos acerquemos al infierno por miedo. Perdón, no nos acerquemos a Dios por el infierno. No por miedo, que sea por amor. Nosotros los cristianos debemos pensar en eso. Amigo mío que nos escuchas, hay dos caminos. Tú puedes elegir uno de ellos hoy en día. Vamos a ver este otro video, ya para concluir con nuestro servicio. Estaba cayendo al fondo, hacia la nada. Seguía cayendo, cayendo y cayendo. Parecía como si alguien me tomara y me arrojara a la oscuridad. Y comencé a recorrer un túnel oscuro. Y mientras avanzaba, lo siguiente que me vino a la cabeza fue: Dios mío, morí y voy al infierno. Había gente rodeándome y comenzaron a guiarme. Durante el viaje me di cuenta que no podía ver nada. Estaba oscuro. En un estudio realizado a las personas que reportaron experiencias cercanas a la muerte, el 23% tuvo experiencias infernales. Así que no todas las experiencias cercanas a la muerte son felices.
En este punto sentía más y más ansiedad, más y más dolor del que nunca había sentido en mis peores días vivo. No me quedó ninguna duda en absoluto. Aquí estoy y aquí me quedaré por siempre. Es casi como si hubiera una ausencia de esperanza, hay ausencia de amor, hay ausencia de Dios. Le dije, no iré más lejos, y me contestó, sí lo harás, y comenzaron a golpearme y empujarme. Luego empezaron a morderme, cortarme, y me arrancaban pedazos. En mi estudio sobre experiencias infernales, me impresionó el alto porcentaje de personas que iniciaron cambios positivos en sus vidas. Se volvieron mejores personas, lograron enfrentar el miedo, la ira, los sentimientos negativos que tenían antes de vivir esa experiencia. Llegué a un grado de desesperación donde pedí por el Señor, y de pronto el Espíritu del Señor descendió y sentí la presencia de Dios. En aquel lugar escuché una voz. Esa voz dijo, ora al Dios nuestro Padre en el cielo. Recuerdo estas frases que decían quienes me rodeaban. Eran muy insistentes y se alejaban cada vez más. Salió de mi corazón una palabra, así que grité ¡sí! Hacia la nada. Entendí en ese momento que a quien le dije sí era a Jesús. Le dije sí a Él y Él me dio una segunda oportunidad. Amados hermanos, nosotros los cristianos debemos pensar en el destino de aquellos que no han oído hablar de Jesús. Debemos compartir la preocupación que Dios tiene por las personas que aún no son salvas. No rechaces hoy la invitación que Dios te está dando. Dios te regala todos los días la oportunidad de regresar a Él. No intentes ganar el cielo, solo acéptalo, es un regalo. Ya escuchamos los testimonios de estas personas. Fue hasta que salió de su corazón esa voz pidiendo ayuda a Dios que ellos recibieron el regalo. Escucha, estas personas quizás no estuvieron directamente en el infierno, pero tuvieron una probadita, así como lo tuve yo. Dios nos regala una oportunidad todos los días. Dios nos regala ese momento para que nosotros hagamos conciencia de que hay un lugar real allá que nos aguarda, y esa será nuestra elección. No intentes ganar el cielo, como les dije, solamente acéptalo, es un regalo. Romanos 10:9. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y en lo que hizo por ti en esa cruz, y vas a ser salvo. Cuando te decidas a creer en Cristo Jesús, ten cuidado, porque habrá mentiras de Satanás que te quieren hacer alejarte de tomar esa decisión. Ten cuidado, porque querrán robarte esa bendición. Vamos a terminar el servicio y quisiera pedirle a los amigos y hermanos de la alabanza que pasen. Mientras me dirijo a ustedes con esto, hermanos. Yo tuve una oportunidad hace más de 10 años y la tomé. No fue bajo esas circunstancias que yo me acerqué al Señor, pero fue una probada que Dios me dio acerca de este lugar espiritual que existe. Yo tomé la decisión de acercarme a Dios porque Dios me regaló tantas cosas cuando vi la sanación de mi esposa, la restauración de mi familia. Ustedes conocen mi testimonio. Pero pude vivir en carne propia esta experiencia. Y créanme que no se siente nada bien. Dios me regaló una oportunidad y nunca la voy a dejar ir. No quiero dejarla ir. No sé si esos días eran mis últimos días de vida en la tierra. No lo sé. Pero escucha, porque he tenido muchos amigos que han partido ya y no sabían incluso que ese era su último día. Yo no quiero ser aguafiestas aquí, pero si no hay mañana, y si el último día de nuestras vidas es el día de hoy, estamos seguros de a dónde vamos a ir a parar. Dios quiera que cada uno de ustedes tenga esa fe plasmada en el corazón y su confianza en Cristo Jesús. Pero si hubiese alguno entre nosotros aquí en la iglesia que aún no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, si hubiese alguno que nos está viendo por los medios de Facebook, si hubiese alguna persona que está ahí parada detrás de aquel televisor, detrás de aquel aparato, detrás de aquel dispositivo, si hubiese alguna persona que no ha aceptado aún ni ha creído en ese sacrificio del cual les hablo, hoy tienen esa bendita oportunidad. Al salir de esta iglesia,
no sabemos cuál es el paradero de nuestro destino. Hoy tenemos esa oportunidad. Y eso solamente se va a lograr si tú lo decides de tu propia voluntad. Así es que si existe algún valiente aquí que alguno ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito a que pase al altar. Lo quiero guiar en una oración de aceptación a Cristo. Este es el primer paso. O si viese alguno que necesite oración, pase al altar. Si viese alguno que quiere restaurar su relación con Dios, pase al altar. Pongámonos de pie. Inclinamos nuestros rostros. Vamos a orar. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. He creído, Padre bendito, que tú moriste por mí en esa cruz. Y también he creído que resucitaste al tercer día, Señor. Y que hoy habitas en el corazón de cada creyente, de cada persona que tiene el valor de aceptar tu sacrificio, de aceptar, Señor, ese regalo que nos diste. Padre, te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto. Te acepto. Yo creo en ti, Señor. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Rescata mi alma. Dame esa nueva oportunidad. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, felicidades. Bienvenido a la familia de Dios.